¿Alguna vez has sentido que no importa cuánto trabajes, nunca avanzarás? Hoy te voy a contar la historia de un hombre común, enfrentando deudas, miedo y la rutina diaria, que decidió cambiar su vida con pequeños pasos diarios. Esta historia no es solo inspiradora, también te enseñará secretos de disciplina, ahorro y trabajo inteligente que cualquiera puede aplicar. Si eres nuevo en mi canal, aquí encontrarás contenido lleno de motivación, lecciones de vida y consejos que realmente funcionan. Así que quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy podría cambiar tu forma de ver el dinero, el esfuerzo y tu futuro. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video lleno de inspiración y aprendizaje. A veces creemos que la vida solo cambia para los demás. Que los que triunfan nacieron con suerte, con contactos, con dinero, con algo que nosotros no tuvimos. Pero casi nunca pensamos que, a veces, todo comienza con una sola decisión. Una que puede parecer pequeña, insignificante, pero que cambia el rumbo entero de una vida. Hoy quiero contarte la historia de un hombre llamado Julián. Un hombre común, como tú, como yo, como cualquiera. No era rico, no era famoso, no era alguien extraordinario. Solo era alguien cansado de sentirse estancado. Durante años, Julián trabajó en una fábrica de metal. Sus manos sabían del esfuerzo, del peso de las máquinas, del sudor pegado a la ropa. Sus días eran siempre iguales: despertarse temprano, tomar un café frío, subir al autobús lleno y pasar 10 horas escuchando el ruido interminable de herramientas y motores. Al final del mes, recibía su salario y todo se iba en pagar deudas, en comida, en pasajes, en sobrevivir. Nada más que eso, sobrevivir. Ni sueños, ni descanso, ni una noche tranquila sin preocuparse por el dinero. A veces, al mirar su cuenta bancaria, sentía que su vida entera era un ciclo repetido del cual no podía escapar. Julián no era infeliz, pero tampoco era feliz. Vivía en una especie de gris constante, donde nada dolía tanto, pero nada iluminaba su corazón tampoco. Solo había rutina. Él tenía 38 años y sentía que era demasiado tarde para cambiar. Si hubiera empezado antes, si hubiera nacido en otra familia, si hubiera tenido oportunidades, pensaba. Su vida estaba llena de si yo hubiera. Hasta que un domingo por la tarde, todo cambió. Ese día, Julián fue a visitar a su madre, como siempre. Ella vivía en una casa pequeña, sencilla, pero llena de plantas en las ventanas y olor a café recién hecho. Él siempre pensaba que no había en el mundo un lugar tan cálido como esa cocina. Su madre, doña Rosa, tenía 67 años. Había trabajado toda su vida vendiendo panes caseros en el barrio. Aunque ya estaba jubilada, siempre estaba ocupada haciendo algo, horneando, cociendo, cuidando plantas. Ella nunca fue rica, pero siempre supo sonreír. Ese domingo, Julián la encontró sentada en la mesa, mirando por la ventana. No estaba cocinando, ni organizando nada, ni hablando con los vecinos. Solo estaba ahí, en silencio, con una expresión cansada en el rostro. ¿Mamá?, preguntó él. ¿Estás bien? Ella lo miró y sonrió, como si quisiera ocultar algo. Estoy bien, hijo, solo un poco cansada. Pero su voz temblaba. Y Julián notó que sus manos también. La llevó al médico al día siguiente. Era solo un chequeo, o eso creían. Pero después de los estudios, el doctor los llamó a su oficina. Cerró la puerta con cuidado, como si ese pequeño gesto fuera la señal de que algo no estaba bien. El médico respiró hondo. Su madre necesita tratamiento, dijo. Es delicado, puede mejorar, pero deben empezar pronto. Julián sintió un frío en el cuerpo. ¿Tratamiento? ¿Dinero? ¿Tiempo? Él no tenía nada de eso. El médico continuó explicando, pero Julián solo escuchaba fragmentos en su cabeza. Pruebas, medicamentos, cuidados, visitas frecuentes. En ese momento, entendió algo,
hasta ahora, había vivido sin propósito. Trabajaba para sobrevivir, pero ahora tenía una razón para luchar. Su madre, la mujer que renunció a todo por él, necesitaba ayuda. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentado frente a la mesa de la cocina, mirando la taza de café que se había enfriado. Sintió miedo, frustración, rabia. Pensó en todo lo que había desperdiciado. Pensó en todo su si hubiera. Pero de pronto, una idea apareció en su cabeza. Algo inesperado, y quizás el pensamiento más importante de su vida. ¿Qué pasaría si dejara de quejarse y simplemente tomara una decisión? No necesitaba cambiarlo todo en un día. No podía hacerse rico de la noche a la mañana. Pero sí podía empezar. Podía aprender algo nuevo, buscar otra forma de ganar, probar, fallar, insistir, avanzar un poco cada día. Solo necesitaba comenzar. Por primera vez, en vez de pensar es muy tarde, pensó, será tarde, solo si no empiezo ahora. Y ahí, en esa cocina silenciosa, con una taza de café frío en la mano, su vida empezó a cambiar. A la mañana siguiente, Julián despertó antes del amanecer. El cielo todavía estaba oscuro y el silencio pesaba en la habitación. No sabía exactamente qué iba a hacer, solo sabía que ya no podía seguir igual. Algo dentro de él había cambiado. No era valentía, no era motivación, era necesidad. Una necesidad urgente de construir una vida donde pudiera cuidar de su madre y de sí mismo. Mientras caminaba hacia la fábrica, pensó en todo lo que había escuchado del tratamiento, de los costos, del tiempo. El sueldo que recibía cada mes no bastaría. Necesitaba aprender algo que le diera más opciones. ¿Pero qué podía hacer alguien que había pasado casi 2 décadas moviendo máquinas y cargando metal? Durante el horario de descanso en el trabajo, sacó su viejo teléfono, con la pantalla rota en una esquina, y buscó cómo ganar dinero desde cero. Aparecieron 1000 cosas, videos, cursos, historias. Algunas le parecían falsas, otras ridículas, otras inalcanzables. Pero hubo algo que llamó su atención, una frase en un video de una mujer que hablaba de su negocio. Aprender no cuesta tanto como quedarse sin aprender. Esa frase lo golpeó fuerte. Él había pensado toda su vida que estudiar era caro, difícil, imposible para alguien como él. Pero nunca pensó en lo que le había costado no estudiar, años de cansancio, frustración, limitaciones, deudas, miedo. Esa noche, después del trabajo, en vez de dormir, se sentó frente a la computadora en la pequeña biblioteca pública del barrio. Comenzó a investigar habilidades que pudiera aprender con poco dinero o incluso gratis. Dio opciones: reparación de celulares, diseño básico, carpintería avanzada, marketing digital, ventas, demasiadas cosas. Pero ninguna le hablaba a su corazón. Hasta que encontró algo que le recordó a su madre: repostería artesanal. No era que él quisiera ser pastelero, no era un sueño de la infancia. Pero verlo le hizo pensar en sus manos, las mismas que habían cargado metal durante años. Ahora imaginaba esas manos creando algo con amor, con detalle, algo que no solo sirviera para vender, sino para regalar una experiencia. Él había visto cómo la gente sonreía cuando probaba el pan de su madre. Había visto lo que algo simple podía generar en el corazón de los demás. Así que empezó por lo básico: ver videos, leer recetas, aprender sobre ingredientes, moldes, costos, administración sencilla. Todo desde cero. Todo en silencio. Nadie en su trabajo lo sabía, nadie en su familia tampoco. Él estaba construyendo algo en secreto, no porque tuviera vergüenza, sino porque aún no sabía si funcionaría. Y quería cuidarlo como se cuida una semilla recién plantada, antes de que crezca. Compró los ingredientes más económicos que encontró. Llevó el cuaderno de notas que usaba para apuntar gastos y empezó a escribir cantidades, precios, tiempos. Hizo su primer intento de pan dulce. El horno de su cocina era viejo y la masa salió dura, casi incomible. Se sintió frustrado, pero no derrotado.
Recordó algo que escuchó: todo maestro fue primero un principiante. No se rindió. Hizo otro. Y falló otra vez. Y otra. Y otra más. Pero en cada intento algo mejoraba. La textura, el color, el olor, poco a poco. Y cada falla era una lección. Empezó a entender que aprender no es un acto, es un proceso. Un proceso lento, imperfecto, pero lleno de progreso invisible. Después de una semana, llevó un pequeño pan a su madre. Ella lo probó sin decir nada al principio. Julián se puso nervioso. ¿Está muy malo?, preguntó, intentando reírse. Doña Rosa sonrió, pero esta vez no era para ocultar tristeza, sino para abrazar su esfuerzo. No, hijo, está lleno de intención. Falta práctica, pero tienes paciencia. Y la paciencia da frutos. Fue la primera vez que Julián sintió orgullo por algo fuera de la fábrica. No porque el pan fuera perfecto, sino porque él había creado algo nuevo con sus propias manos, algo que podía crecer. Comenzó a despertarse una hora antes del trabajo para hornear. Empezó a ofrecer pequeñas muestras a los vecinos, a los compañeros de la fábrica, a amigos de su madre. No vendía, solo regalaba y escuchaba críticas: un poco más dulce, más tiempo de horno, menos levadura. Ese feedback, ese intercambio, no lo desanimaba, lo construía. Cada comentario era una guía, cada crítica, una herramienta. Durante meses, combinó su rutina agotadora de la fábrica con su nuevo aprendizaje. Dormía poco, pero tenía algo nuevo: esperanza. Ya no sentía que su vida era solo gris. Había color, había sabor, había amor en cada intento. Y aunque nada había cambiado aún en su economía, él sí estaba cambiando por dentro. Un día, la noticia llegó: el tratamiento de su madre debía comenzar en 2 semanas. No podían esperar más. Julián sintió miedo de nuevo, como aquella noche en la cocina con la taza de café frío. Pero esta vez, no era el mismo hombre. Miró sus manos, las mismas manos cansadas de cargar metal, ahora también sabían crear. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión. Julián no sabía si estaba listo. No sabía si su pan era lo suficientemente bueno. No sabía si alguien lo compraría realmente. Pero había algo que sí sabía: si no hacía nada, nada pasaría. Y la vida de su madre dependía de que algo pasara. 2 días después, cuando terminó su turno en la fábrica, no tomó el autobús de regreso a casa. En cambio, caminó hasta el mercado del barrio, con una pequeña caja en la mano. Dentro, había 10 panes dulces, recién horneados, los mejores que había logrado hasta ese día. Pidió permiso para colocarse en una esquina del mercado. No tenía mesa, ni carteles, ni toldo. Solo su caja. Y miedo. Las personas pasaban sin mirarlo, como si fuera invisible. Él solo estaba ahí, con el corazón latiendo rápido, preguntándose si se había equivocado. ¿Y si nadie compraba? ¿Y si se reían de él? ¿Y si parecía ridículo? Pero justo cuando estaba por guardar la caja y marcharse, una señora se detuvo. Miró el pan, lo olió, y sonrió. ¿Cuánto cuesta?, Julián tartamudeó al contestar. Nunca antes había puesto precio a algo hecho por sus manos. Le dijo un número, tímido, inseguro. La señora pagó sin regatear y se fue. Julián sintió que le habían entregado un tesoro. Minutos después, otra persona lo vio. Y compró. Luego otra. Y otra más. No eran cientos de ventas, no fue una locura. Pero ese día, se fue a casa sin panes. Se vendieron todos. Llegó a casa con billetes arrugados en el bolsillo. Los miró como si fueran algo sagrado. No era mucho dinero, pero era algo diferente, era dinero que él había creado, no dinero que había intercambiado por su cansancio en la fábrica. Ese día lloró. No por tristeza,
sino por haber descubierto algo que nunca creyó posible, que podía crear valor, que podía aprender, que podía crecer, que su vida no estaba decidida por su pasado, sino por su decisión presente. Desde ese día, cada tarde después del trabajo, volvió al mercado. Empezó a mejorar el empaque, a ofrecer diferentes sabores, a probar ofertas. Escuchaba a sus clientes, ajustaba, aprendía más, fallaba mejor. Con el tiempo, los vecinos empezaron a preguntar: ¿Tú eres el hijo de Doña Rosa? Los panes de tu mamá eran buenos, pero los tuyos también tienen algo especial. Él sonreía. Ese algo especial era el amor transformado en esfuerzo. Era la paciencia hecha sabor. Era su cambio reflejado en pan dulce. En menos de un año, su pequeño negocio se volvió estable. No era rico, pero ya no era esclavo de un solo ingreso. Pudo pagar el tratamiento de su madre. Ella mejoró. Recuperó el brillo en los ojos, la energía en las manos. Y un día, mientras horneaban juntos, Doña Rosa le dijo: «Hijo, no fue el pan lo que cambió tu vida. Fue tu decisión». Julián comprendió entonces que las oportunidades no tienen forma de milagros. Se presentan como semillas, no como árboles. La mayoría espera ver frutos antes de sembrar. Él decidió sembrar aún sin saber si el árbol crecería. Pasaron los años. Julián abrió una pequeña panadería. La llamó Pan de Rosa, en honor a la mujer que le enseñó que la vida tiene sabor cuando la llenas de amor y paciencia. Nunca dejó la fábrica de forma impulsiva. La dejó cuando ya no la necesitaba. Cuando su panadería pudo sostenerlo. Cuando su camino ya era suyo. Hoy, si alguien le pregunta cómo logró cambiar su vida, él responde: con una decisión. No una decisión grande, solo una, pero constante. La vida cambia cuando tú cambias. No cuando el mundo te ayuda, sino cuando tú decides ayudarte. Porque la verdad es esta: no es tarde solo si no empiezas. El día que decides avanzar, aunque sea un paso pequeño, ese día empieza tu nueva vida. Y quizá, hoy, escuchando esta historia, tú también tengas una decisión pendiente. No tienes que saberlo todo, no tienes que tener dinero, no tienes que tener talento extraordinario. Solo necesitas algo: el valor de comenzar. Tu vida también puede cambiar si tomas esa decisión hoy.